Hola, mi nombre es Jocelyn Rivas, psicóloga educativa de profesión y amante del desarrollo humano integral, mente, cuerpo y espíritu de vocación. Este podcast tiene como propósito brindarte una gama muy amplia de herramientas para lograr encontrarte a ti mismo desde el amor. Porque hay tantas verdades como culturas y razas en el mundo, toma lo que para ti pueda servirte en tu camino al logro de bienestar personal. Bienvenido. Hola, bienvenidos al episodio 22. El día de hoy hablaremos de la Sociedad del Cansancio y para ello de una invitada maravillosa que cuando yo la escuché hablar de este tema, dije, este tema lo tiene que conocer muchas más personas. Es muy, muy importante que pongamos sobre la mesa este tema. Ella es, querida Lore Sánchez Toledo, es psicóloga clínica y psicoterapeuta. Bienvenida. Muchas gracias, Jocelyn. Y muchas gracias por estar aquí. No, un placer estar aquí contigo. Gracias por compartir. Y bueno, para empezar, para que se pueda tener como la base y el sustento, si nos pudieras platicar, querida Lore, de dónde sale todo este estudio que tú haces, estas reflexiones que tú haces a partir de quién, el autor y de todo. ¿Cómo bueno, surge? un poquito ya lo estábamos platicando previo sí. a empezar la grabación. Te platicaba pues que cuando yo estudio la maestría en psicología clínica, la carga que vamos teniendo en filosofía es mucha, pero para mí, o sea, al principio tal vez fue como no entender por qué teníamos que estudiar filosofía en una maestría de psicología clínica donde yo esperaba ciertas técnicas de intervención con un paciente, ¿no? Y de pronto, cuando empezamos a estudiar filosofía, se me va abriendo un mundo y de lo que me voy dando cuenta es que la filosofía abre la mente, abre la capacidad de poderle dar una lectura distinta a las cosas, incluso a las demandas de los pacientes o a la psicopatología, ¿no? O sea, como incluso poder ver la psicopatología desde otro lugar para poderle dar otra lectura y no solamente desde los manuales de clasificación de trastornos psiquiátricos. Sí. Entonces, yo empiezo a meterme a leer filósofos y una amiga de la maestría me habla sobre un texto que se llama La agonía del Eros, de Byung-Chul Han, y entonces me encanta y me fascina lo que ella me empieza a platicar de este autor, y entonces yo empiezo a buscar los textos de este autor. El primer texto es La Sociedad del Cansancio, y cuando yo voy leyendo La Sociedad del Cansancio, me hace mucho sentido con mucho de lo que mis pacientes me empiezan a relatar o a narrar dentro de la consulta, o de las cosas que yo voy viendo en mi comunidad, en la sociedad donde yo me muevo, y en mi propia vida, ¿no? Entonces yo, claro que después ya me fui a leer, no cosas, y después ya me fui a leer, o sea, y porque empiezo a entender un poco más, porque hay otro autor que se llama Danny Robert Dufour, que tiene un texto también maravilloso que se llama el arte de romper las cabezas, de reducir las cabezas, perdón, y entonces que también habla de este hombre en la posmodernidad, ¿no? Y que hay quien, por ejemplo, va conociendo, por ejemplo, el trabajo de Bauman, ¿no? Sí. Sobre la sociedad líquida, ¿no? Y entonces Byung-Chul Han está ahí documentando y haciendo este análisis del hombre posmoderno, que es donde estamos parados ahora, ¿no? Ay, justamente, es súper interesante, de verdad, Gracias por compartir todo esto que tú vas y sigues aprendiendo, ¿no? Porque además he de decir que yo no soy filósofa, o sea, yo soy una psicóloga que está leyendo filosofía, ¿no? Y que entonces, o sea, cuando me invitas, digo, bueno, yo no soy filósofa, ¿no? O sea, que todo el mundo le quede claro esa parte, pero es la lectura que yo he podido hacer que me ha ido dando herramientas para ir entendiendo a mis propios pacientes y un poco también mi propia existencia en este mundo y hacia dónde yo quisiera ir como caminando, ¿no? Eso es lo que me parece muy interesante, cómo lo integras tú, justamente. Y la idea de este podcast es poner sobre la mesa temas que podamos reflexionar y sobre todo, pues tratar de aterrizar en dónde estamos parados, ¿no? ¿Qué puede ser situaciones que nos están impidiendo tener un desarrollo más o menos armónico y qué podemos hacer? Y creo que desde esta visión
nos da muchos elementos, ¿no? En ese sentido. Sí, porque además en este texto de la sociedad del cansancio, empieza el texto con un mito griego, pero de lo que va hablando es por qué estamos tan cansados, por qué todo el tiempo estamos corriendo, por qué si cada vez tenemos más tecnología donde podemos hacer las cosas que normalmente hacemos de manera más rápida, ¿por qué tenemos menos tiempo? ¿No? Y entonces acá sí es cierto, o sea, todos estamos agotados, todos estamos corriendo, nadie tenemos tiempo para nada, ¿no? Y entonces parte de lo que Byung-Chul Han va explicando es que en este momento estamos entrando, o bueno, ya estamos instalados en una sociedad que él describe como la sociedad del rendimiento, ¿no? Donde tenemos que rendir, donde tenemos que cumplir metas, donde tenemos que ser exitosos, pero donde este rendimiento constante nos va llevando a, si yo logro algo, el mandato del rendimiento me va a llevar a otra meta, y a otra meta, y a otra meta. Entonces, el asunto no es que yo no aspire a lograr cosas o a construir cosas o dar el siguiente paso, sino lo que va planteando el autor desde mi lectura es que nunca se logra una sensación de logro y satisfacción, y entonces la posibilidad de descansar a disfrutar eso que ya construiste, a eso que ya lograste, porque yo logro algo y el mandato del rendimiento me lleva a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa, pero además, que además a mí me parece lo más interesante, bajo el estandarte de la libertad. Entonces, en la sociedad que va documentando Michel Foucault, que es la sociedad anterior, digamos como la moderna, que es una sociedad disciplinaria, el sujeto vienen mandatos externos. Entonces, tú podías tener un jefe que te explotaba, y entonces tú podías enojarte contra ese jefe y tú podrías decir que injusto, ¿no? Pero que también era cierto que tú trabajabas 8 horas y el reloj checador marcaba ese límite y esa diferencia entre el espacio laboral de producción, de producir, y del espacio de descanso y de ocio y de recreación y de diversión, ¿no? Sin embargo, ahora no necesitas un jefe que te explota. Bajo el mandato del rendimiento caemos en la autoexplotación. Y entonces soy yo, mi propio jefe, que me exige y que me exige y que me exige bajo el título de la libertad, porque yo así lo estoy decidiendo, o sea, yo quiero todas estas metas, yo quiero todos estos logros, entonces yo tengo que trabajar bien duro para eso. Y además bajo el estandarte de la autorrealización. Entonces, lo que va planteando a mí me parece interesantísimo, porque es como palabras como libertad, como autorrealización, empiezan a tener una connotación de autoagresión y de autocoerción, ¿no? Y cuando además tenemos todo el desarrollo de la tecnología, ¿no?, donde yo puedo llevarme el trabajo en una laptop, en un smartphone, entonces ya no está este reloj checador que uno marcaba la línea clara de mi espacio en el que yo soy productivo, del espacio que yo dedico para otra actividad de otro orden completamente, ¿no? Sino que lo voy jalando a la sala de mi casa o a la cocina de mi casa, y entonces de pronto estoy 24/7 en una lógica de rendir y de producir. Y eso lo vimos muy claramente en pandemia, ¿no? Sí. Donde como estábamos en casa no había esta diferenciación, pero qué importante que ahora lo revisemos en nuestra propia vida, cómo al final lo seguimos arrastrando, ¿no? Como en este sentir, me llamaba mucho la atención esto que me compartías, somos multitasking. Y pareciera que ser multitasking es, wow, qué tanto, qué buenos somos, que podemos hacer muchas cosas a la vez, cuando en realidad eso no es
no está resultando ser tan benéfico. Cuando Byung-Chul Han lo que plantea es que incluso sería como un paso atrás en la evolución del ser humano, ¿no? Porque cuando el hombre, en general, hombres y mujeres, ¿no? Cazaban, ¿no? Porque además me parece que por ahí hay alguna investigación donde las mujeres también cazaban. Ajá. Cuando cazaban, que tú también podías ser la presa, entonces tú tenías que estar viendo tu presa, viendo que nadie te fuera a comer, pero si además había que recolectar, pero si además había que, ¿no? Y entonces la atención del ser humano en la época de la caverna, ¿no? Tenía que ser multitask porque te podían devorar. O sea, es como hoy el ciervo que está comiendo mientras que por el otro lado está vigilando que no se lo coma cualquier depredador. Entonces, el lujo del ser humano cuando va construyendo una estructura que lo protege y que no estamos a merced de un depredador, ¿no? La ventaja evolutiva que hubiéramos tenido sobre el ciervo es que entonces tendríamos la posibilidad de poner la atención en una cosa. No necesito estar viendo que el tigre no me coma. Ajá. Y eso da la posibilidad, o sea, el ser humano es sumamente complejo, ¿no? Pero entonces, y curioso, ¿no? Y por eso el desarrollo de la ciencia y del arte y de todo el conocimiento y del saber, en fin. Pero eso fue gracias a la posibilidad de que los hombres se pudieran sentar a pensar, a investigar, a pintar, a escribir, sin tener que estar pensando que el tigre me va a comer. Y de pronto empezamos a estar en una sociedad donde tenemos una multitud de estímulos todo el tiempo, que justamente lo que van haciendo es que mi atención empieza a dispersarse en múltiples estímulos, pero además muy cortos, ¿no? Y entonces parte de lo que Byung-Chul Han habla de la posmodernidad es el exceso de la positividad, que esto significaría la superproducción, el superrendimiento y la supercomunicación. Entonces, en la supercomunicación, tú tienes todo el tiempo información que te va llegando por el radio, por el teléfono, por el YouTube, o sea, por todos lados. Pero las características de esta información es que no es profunda. Uh-huh. Y entonces brincamos de un tema a otro y a otro, y entonces terminamos con esta sensación de hice o supe o me enteré de un montón de cosas, pero al final no supe de qué. Uh-huh. ¿No? O con qué propósito, ¿no? O con qué propósito, ajá. Y entonces Byung-Chul Han va planteando que el multitasking es un retroceso un retroceso en la evolución humana, porque poder enfocar la atención en algo era un privilegio que teníamos, que pudimos construir gracias a las estructuras que nos armamos y que nos articulamos. Ay, qué interesante, démonos cuenta, ¿no? Y justamente en el episodio anterior hablaba de cómo es que esto también nos drena, nos agota. Nos agota también, ¿no? Porque además el pensamiento lo tengo, ¿no? Y cuando vamos viendo, Byung-Chul Han habla sobre todo de 4 trastornos que son como la epidemia, digámoslo así, como del hombre posmoderno, ¿no? Y que, bueno, si tú puedes irte a las predicciones, por ejemplo, de la OMS, ¿no? Hace un poco años atrás, la OMS decía que la depresión iba a ser la pandemia, ¿no? Y ahora que vamos acercándonos a la fecha, ¿no? Porque había dicho 2024, 2025, la depresión va a ser como la pandemia, ¿no? Va a ser la primera causa, por ejemplo, de baja laboral, ¿no? Y entonces, cuando tú vas viendo este tipo de trastornos de salud mental, pero que además Byung-Chul Han va dando una explicación de por qué justamente estos. Entonces, él habla de 4, sobre todo de 4 trastornos de salud mental que son producidos por el hombre posmoderno, por este hombre de la sociedad del rendimiento y del exceso de positividad, que ahorita igual, si quieres, nos vamos un poquito a hablar de eso, pero plantea que va a ser, o que es en este momento, la depresión,
el déficit de atención, el trastorno límite de la personalidad y el burnout. Y entonces cuando ahorita que estamos hablando de la información, por supuesto que nos va quedando claro por qué el déficit de atención, claro, ¿no? Y el multitasking. O sea, yo soy capaz de dirigir la atención, pero no de mantenerla y no de sostenerla. Y entonces brinco de una cosa a otra, a otra y a otra y a otra. Pero toda la estructura informativa es así. Así está, sí. Así es, ¿no? Y entonces yo tengo mensajes de 140 caracteres nada más. O sea, no leo más. Videos de 3 minutos, no más, porque nadie más va a verlo. Muchas imágenes, ¿no? Y mensajes sumamente cortos o solamente la imagen. O sea, claro, cómo hemos venido perdiendo la palabra. Claro. ¿No? ¿Cuántos de otras generaciones, porque a lo mejor nuestra generación somos más del cafecito y la platiquita y hablar por teléfono, pero no con los aparatos de ahorita, ¿no? Porque no habían chats, ¿no? Pero como en ciertas generaciones yo ya empiezo a observar una dificultad enorme para hablar. La gente no está hablando, o sea, no te hablo para decirte, Jocelyn, ¿cómo estás? Hoy vamos a echarnos un cafecito, no sé qué. O sea, te escribo. Y hay un montón de personas que de pronto ya no tienen esta capacidad de hablar de tú a tú, ¿no? Sino que a lo mejor hay gente que se pelea y cada quien se va a su esquina y lo que hacen no es hablarlo, es escribirse. Oye, discúlpame, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos ido perdiendo la capacidad de apalabrar y de nombrar? Y de vincular. Uy, sí. Porque finalmente, ¿qué me vincula con el otro si no es la palabra? Claro. Si no son las cosas que yo te cuento o que tú me cuentas a mí, ¿no? Y fíjate que yo pensé, discúlpame, pensé que era algo que yo veía en los adolescentes y bueno, y ahorita tú nos podrás decir en tu práctica profesional si es algo que tú observas, esta gran dificultad para expresar, expresar sus emociones en general y comunicarse, sí, ¿no? O sea, pero me sucede esto, ok, vamos a sentarnos y vamos a hablar. No, ¿cómo crees? No, porque además le hago un poco de mediación, de mediador con adolescentes. No sabes qué difícil, porque y nos vamos a otro paso atrás, porque también está costando voltearse a ver a uno mismo. Sí. En la atención focalizada muy en el afuera, está perdiendo el ¿y tú quién eres? ¿Y tú qué quieres? ¿Y tú qué buscas? Con la consigna además de tú debes de saber quién eres, ¿no? O sea, con esta consigna de sé tú mismo, sí, ¿no? Pero además en un doble mensaje, porque sé tú mismo, pero además te ofrezco una serie de artículos que todos quieren lo mismo, ¿no? Y entonces Byung-Chul Han justamente habla de esto como de lo igual, ¿no? O sea, como esta parte de donde todo es lo mismo, donde todo es igual, y que si podemos ir observando los objetos que nos empiezan a rodear, cada vez son más lisos, cada vez son más, o sea, con menos texturas, con menos colores, con menos, velo por ejemplo en la decoración de las casas minimalistas, ¿no? Es esta parte donde lo liso, donde lo plano, donde lo, ¿no? Incluso como los filtros, ¿no? Por ejemplo, de algunas aplicaciones, donde todo tiene que ser liso, sí, perfecto, suave, sí, ¿no? Sí, y entonces es como esta parte como de lo idéntico, pero sé tú mismo. Y además tú debes de saber quién eres, como si eso pudiese ser un concepto acabado. O sea, como si este concepto de quién soy yo, del yo, no se fuese modificando a través de los años, a través de las experiencias, a través del conocimiento y a través de las vivencias. Entonces, saber quién soy yo es un concepto que nunca se ha acabado, que siempre va a estar reestructurándose. Pero está este mandato de sé tú. Y además, ahorita reflexionaba en lo que decías en la idealización de un estándar de belleza. Además. En donde todos tenemos que parecer de acuerdo a ese estándar, ¿no? Y todo te va llevando a que te parezcas que es un único. Es un único, todos igualitos. Sí, sí. Y entonces donde estas diferencias no se aprecian, justo la belleza está en estas diferencias, en las imperfecciones. Bueno. Sí. O sea, ¿cómo le damos cabida a las imperfecciones? Uh-huh. ¿Cómo le damos cabida al equívoco? Uh-huh. ¿Cómo le damos cabida a lo imperfecto?
porque además de eso va el exceso de positividad. El exceso de positividad que va planteando el autor es todo se puede. Y de ahí podemos entender, o sea, el déficit de atención lo podemos entender desde esta hipercomunicación, ¿no? Pero que no comunica, ¿no? O sea, de información que tenemos. Pero la depresión la podemos ir entendiendo en esta parte de la positividad, donde entonces al sujeto se le va diciendo que todo lo puede y que todo alcanza, ¿no? Y entonces los sujetos van intentando poderlo todo, y cuando la realidad se impone, porque es imposible poderlo todo, entonces van justamente cayendo en una sensación de fracaso y de insuficiencia constante, que por supuesto que va llevando a la depresión, que no es la depresión del sujeto anterior, de la modernidad, porque la depresión del sujeto en la modernidad tenía que ver con el otro, algo del otro que yo no puedo elaborar, procesar, decir, confrontar, como quiera, que lo dirijo como agresión hacia mí y me deprimo. En este momento la depresión es sin alteridad, sin el otro, ¿no? Es este mandato social de éxito, de todo lo puedes, yes we can, y que entonces el sujeto se va confrontando con lo que no se puede, con los nos, con lo imposible, pero fuera del discurso. Entonces, ¿cómo vamos incorporando como una alternativa más sana el equívoco, el error, lo imposible, ¿no? Que si yo elijo algo, eso significan muchos nos, ¿no? Pero el discurso positivo es todo lo podemos, todo lo puedes, échale ganas. Sí, con estas frases además motivacionales, ¿no? Además, sí, entonces claro que el sujeto termina deprimido, sintiéndose fracasado e insuficiente todo el tiempo, que no alcanzo, y que si mi vecino se fue a Europa, entonces yo me quedo frustrado y enojado y sintiéndome que no es porque alguien no quiera un viaje a Europa, o sea, pero es esta parte de vivirlo, que si no lo logro, de vivirlo como un fracaso. Cuando en la cotidianidad, porque esa es la otra característica, cuando en la cotidianidad podrían haber muchos satisfactores, ¿no? Pero estamos en la época de los eventos, ¿no? Y entonces esperamos como estas subidas, como estas cosas extraordinarias que le dan sentido a la vida, y que si no tengo esas cosas, no puedo disfrutar del cafecito de la mañana que me encanta, delicioso, de estos satisfactores cotidianos. Sí, justo reflexionaba ayer con mis alumnos o ellos a propósito de la realidad que les toca a ellos vivir y los retos a los que se van a enfrentar o ya se están enfrentando, de esta capacidad tan limitada que van teniendo. Ellos mismos reconocían, ¿no? Estoy en redes sociales y estoy viendo algo, ya no resisto un video de más de 3 minutos. Me canso y busco otra cosa y paso de una red a otra. Y entonces yo les decía, dense cuenta de lo que va a implicar para ustedes y de lo que implica en la vida cotidiana, porque están poniendo un ejemplo de redes, pero qué va a implicar ahorita, por ejemplo, en el aprendizaje. Que puedan ustedes tomar una clase de 50 minutos. ¿Cuánto de su periodo de atención duró? ¿No? Cosas tan sencillas como esto, ¿no? O como el poder. Y ahorita que decíamos esto, la capacidad de asombro, de disfrutar de las cosas tan simples, siempre esperando que venga el mejor, lo mejor siguiente, cualquier cosa, ¿no? Lo mejor siguiente, porque si logro algo, entonces inmediatamente me voy a poner otra meta, y otra meta, y otra meta, sin poder disfrutar de lo que se ha construido, de lo que se ha logrado, ¿no? Y de incluso poder descansar. De sentir culpa porque estoy sin hacer nada. Porque además el espacio recreativo empieza a tomar las características de los espacios productivos. Los espacios recreativos empiezan a tener esta lógica del rendimiento. Entonces, Byung-Chul Han dice, bueno, en la época de Foucault, ¿no? Donde había que determinar qué era normal y anormal, entonces tú tenías hospitales psiquiátricos, cárceles, ¿no? Donde podías ir separando el loco del no loco, del criminal, del no criminal, ¿no? Pero en este momento lo que tenemos son centros comerciales, bancos,
torres de oficinas, gimnasios. Y si tú vas y te metes a un gimnasio, tú puedes ver la lógica del rendimiento, el mandato del rendimiento ahí, ¿no? Entonces, los espacios recreativos como hacer ejercicio, ¿no? O de otra lógica o de otro orden, si no eres deportista profesional, ¿no? Empiezan a tener estas lógicas del rendimiento. Y empieza como a absorber todos los espacios del sujeto. Oye, y fíjale, yo visualizo un poco posibles escenarios, pero ¿qué es lo que él plantea que puede suceder de continuar así, de esta manera? Por aquí me traje un texto, no sé si pueda leerte un fragmentito. Claro, por supuesto. Este texto, que también es de Byung-Chul Han, se llama No Cosas, y es interesantísimo porque tiene un capítulo, por ejemplo, de selfies, y tiene un capítulo de inteligencia artificial, y un capítulo del smartphone, ¿no? Y entonces va haciendo un análisis, pero la primera parte del libro hace referencia, y es muy, muy, muy breve, a una novela que yo no he leído, que se llama La policía de la memoria. El autor es Yoko Ogawa. Y el resumen que va haciendo Byung-Chul Han, si me permites darte una lectura muy rápida, dice, en su novela, un régimen totalitario destierra cosas y recuerdos de la sociedad con la ayuda de una policía de la memoria. La policía de la memoria puede leerse en analogía con nuestra actualidad. También hoy desaparecen continuamente las cosas sin que nos demos cuenta. Nuestro frenesí de comunicación e información lo que hace es que las cosas desaparezcan. La información, es decir, las no cosas, se colocan delante de las cosas y las hace palidecer. Vivimos en un reino de información que se hace pasar por libertad. La distopía de Ogawa, la novela, el mundo se vacía sin cesar, al fin desaparece. Al final, solo voces sin cuerpo flotan sin rumbo en el aire. Si nos vamos al texto de Danny Robert Dufour, de El arte de reducir las cabezas, lo que va planteando Danny Robert Dufour en ese texto es que el ser humano está perdiendo el orden de lo simbólico. Si este vaso o una tacita me lo dio mi abuelita, tenía un peso simbólico. Era valioso porque me lo había dado mi abuela. Y cuando vamos perdiendo el orden de lo simbólico, entonces la taza vale porque vale 10 pesos. Pero no porque me la regaló mi abuelita. O la puedo conseguir fácilmente. O la puedo reemplazar. Ajá. O al rato va a salir una más padre y más bonita. Porque además esa es la otra. Todo se actualiza, todo el tiempo, todo es obsoleto, ¿no? Y a lo mejor alguien puede decir, Lorena está en contra del desarrollo de la tecnología. No, pero habría que ir pensando qué tecnología estamos desarrollando. Claro. Realmente qué nos está aportando. Conceptos, ¿qué uso le estamos dando? ¿Qué uso le estamos dando? Conceptos como éxito, como evolución, como progreso, a mí me parece que tendríamos que replantearlos. O sea, tendríamos que pensarlos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si seguimos en una sociedad del cansancio donde el sujeto está todo el tiempo sintiéndose fracasado y culpable, ¿no? Entonces, vamos a tener más depresión, más burnout, más hiperactividad, menos periodos de atención, más aislamiento, porque también vamos anulando al otro, ¿no? En redes sociales pareciera que estamos como súper comunicados con todo el mundo, y la realidad es que no. O sea, alguien publica algo y lo que va a ver es cuántos likes tiene. Yo, ¿cuántos likes tengo? Yo, ¿cuántas personas reaccionaron a lo que yo estoy publicando? No lo que tú estás publicando, no necesariamente lo que tú estás publicando. Entonces, toda la era digital y todo el espacio virtual es un espacio donde el yo se encuentra al yo, no necesariamente de encuentro con el otro. O sea, es cierto que ahora es mucho más fácil comunicarme con mi amiga de Francia, que podemos hacer videollamada y que podemos...
pero yo no sé si tenga que ver con la estructura en la que nosotras crecimos, donde no había esto. O sea, tú ibas y le tocabas a tu vecinita para salir a jugar. Y en la adolescencia te ibas a la plaza, ¿no? A caminar con tus amigas, ¿no? Y ahora todo pasa por el teléfono, todo pasa por lo digital. Incluso, fíjate, ahorita reflexionaba sobre esto que somos reemplazables fácilmente con las aplicaciones de citas, por ejemplo, para conocer a un otro, en plan amistad, pareja, lo que sea. Se vuelve como un objeto, ¿no? O sea, puedes pasar y ver a alguien. Y nosotros mismos nos vamos poniendo como mercancías en las redes sociales, yo como mercancía, yo como objeto, ¿no? Hay algunos psicoterapeutas, por ejemplo, la palabra consultante, por ejemplo, yo no tengo mucho tema con esa palabra, pero hay quienes hablan de clientes, ¿no? Y entonces a mí me parece que es otro espacio más mercantilizado del sujeto. Totalmente. Sí, totalmente. No, entonces cuando hay psicoterapeutas que hablan de clientes y que entiendo que mucho de la lógica de algunas personas es como de no hacer una diferencia de poder o de conocimiento dentro de un consultorio, pero la palabra cliente tiene que ver con mercantilizar otro aspecto más del sujeto. No, por eso a mí esa palabra no me gusta, pero sí, de acuerdo totalmente. No, porque qué más el ser humano finalmente como producto y como cliente todo el tiempo, que no sale de esta lógica del mercado. Incluso hasta para buscar la salud mental, ¿no? Ajá, es una paradoja. ¿No? Sí, y si te vas, por ejemplo, a las aplicaciones de citas, además tienes un algoritmo, ¿no? Entonces, como si de veras una máquina pudiera como recrear esto que nosotros podemos llamar amor, ¿no? Y amor es otro tema completamente, ¿no? Porque en una era de un exceso de positividad, donde todo lo podemos, ¿no? Donde no tenemos que esperar nada, ¿no? Donde las cosas ya no son tan valiosas, ¿no? Entonces las relaciones y los vínculos empiezan a deteriorarse. El otro empieza a desaparecer, ¿no? Y entonces estamos en una época donde todo soy yo, ¿no? Entonces hay una marca por ahí donde todo es hay lo que quieras. Sí. Ajá. Sí. Entonces, que da cuenta de esta individualización, donde parte de las características de la sociedad del rendimiento es la falta de alteridad, de encontrarte con el otro, porque encontrarte con el otro puede picar, puede ser incómodo. Sí, porque o sea, no se trata nada más de mí. O sea, me confronto contigo. Sí, como me reflejo, me veo en sí. Ajá, y entonces ya no quiero vérmelas con eso. Y entonces soy yo, pero no un sujeto con un centro de autoconocimiento y autoestima sino un sujeto dentro de estos como mandatos del rendimiento, de la positividad, ¿no? Un ejemplo que a mí me gusta para pensar la positividad es las fotografías. Cuando tú y yo éramos chicas, ¿no? Teníamos una cámara con rollos con 12, 24, 36 exposiciones. Entonces, tomar una foto, la pensábamos muchísimo. Tenía que ser una cosa, porque yo nada más tenía 36 tomas. Y una vez que hacía las 36 tomas, y eso se había comprado el rollo grande, ¿no? Porque podían ser 12. Tenía que esperar, o sea, tenía que ir a revelarlas. Y entonces me tenía que esperar 3 días para poder observar mis fotos, ¿no? Y ahora yo puedo tomar fotos desde el teléfono, ¿no? Y más la desaparición de cosas, ¿no? O sea, ya el teléfono es fax, es radio, es tele, ¿no? La desaparición de objetos, además, ¿no? Sí. Pero además puedo tomar 20 fotos para escoger una. Pero entonces, ¿qué valor tiene la fotografía ya? ¿No? Y es como la pérdida de este registro como simbólico.
O incluso peor aún, perseguir la foto en lugar del momento o de la experiencia. Dani, ajá, claro, por supuesto. O sea, antes los conciertos, tú gritabas, tú, ¿no? Y si acaso prendías el encendedor, ¿no? O sea, si traías encendedor. Ahora son puros teléfonos celulares tratando de capturar una imagen sin poder estar viviendo el concierto. Claro, por supuesto, ¿no? sí. De fotografías y de videos que probablemente no vayas a recrear nunca más, pero que no viviste el concierto. Claro. ¿No? Sí. Y entonces, Nobuo Shuhan, Dani Dufour dice que lo que queda va a ser la psicosis. O sea, entre más el aparato psíquico se va como deteriorando y vamos perdiendo este registro de lo simbólico, lo que nos va quedando son estas estructuras psíquicas más primitivas. La locura, ¿no? En otras palabras. Digo, bueno, para en términos más coloquiales. Sí. O sea, como lo más deteriorado, sí. ¿no? Y, por ejemplo, en el consumo de sustancias, o sea, podemos ver cómo, por ejemplo, esta droga Cocodrile, ¿no? O sea, cualquier droga que yo me meta me va a hacer daño, ¿no? Pero ¿por qué gente se metía Cocodrile que te va carcomiendo la piel y el músculo? Hay exposición, por ejemplo, de hueso. O sea, ¿por qué algo tan precario? O sea, para estimular mi sistema de recompensas, bien una sustancia, puedo usar cualquier sustancia, pero ¿por qué esa sustancia? Que es tan físicamente tan dañina sí. y que puedo verlo ahí, pero porque finalmente es esta parte como de lo precario, de que cada vez nos vamos acercando más a la locura. Porque además yo sí creo que las drogas lo que hacen es ir inhibiendo paulatinamente lo que nuestro mismo cuerpo produce para generar bienestar, ¿no? Cuando hay un exceso, entonces estamos impidiendo que nuestro cuerpo lo genere, claro, y estamos dependiendo de algo externo cuando tendríamos que buscar. Sí, pero igual, o sea, son como estas manifestaciones sociales que de pronto vamos viendo que de pronto decimos ¿de dónde vienen? No me acuerdo que hace ya varios años hubo un caso, creo que fue en Chihuahua, de unos niños que jugaron al secuestro, de un niñito de 6 años que matan, que dices, ¿cómo? O sea, porque cada vez vamos a tener más o sea, no es que el hombre no haya matado antes, ¿no? De esta época, no. El hombre siempre ha sido agresivo y violento y ha habido épocas muy violentas, pero las características de ciertas manifestaciones sociales cada vez son más primitivas, como más precarias, como más crudas, como más, ¿no? Y que tiene que ver con esta parte de ir perdiendo este registro de lo simbólico. Y es toda una paradoja en la posmodernidad, ¿no? Es increíble que con tantas herramientas, y bueno, ahora tú lo has explicado, ¿no? Y por eso, también ahorita te escuchaba y decía, por eso tantas personas se sienten solos, cada vez más solos. Sí, cada vez más solos. Con un montón de seguidores, pero cuántas relaciones profundas, cuántas relaciones te vinculan de un nivel que te nutra, ¿no? Sí, y entonces me meto a la aplicación de citas, salgo con 20 monitos, pero en realidad es que no conozco a ninguno, no profundizo con ninguno, no vinculo con ninguno, y después de un encuentro del tipo que tú quieras, cada quien se va a sentirse solo a su casa. Claro. ¿No? Porque las relaciones y los vínculos no están siendo significativos ni profundos, ¿no? Que es un poco lo que Bauman va planteando en esta sociedad líquida. Sí, totalmente. Y bueno, todo esto es desde lo teórico, pero al final tú lo vas relacionando en tu práctica profesional. ¿Es algo que tú observas? Por supuesto, ¿no? Yo no sabía, ¿no? Me voy enterando un poco por la clínica, de que hay comunidades en internet, por ejemplo, donde si yo quiero puedo presentarme en esa comunidad, o sea, yo me puedo inventar, puedo ser un hombre de 50 años, ingeniero, ¿no? Y entonces es como una comunidad donde tú puedes insertarte y jugar un papel. O sea, siempre han habido como juegos de papeles y de roles, y eso es cierto, ¿no? Pero en lo virtual, ¿no? Donde incluso yo puedo poner una imagen que no es la mía, o sea, yo ni siquiera tengo que, el yo no tiene ni siquiera que estar en contacto con la realidad, o sea, yo la puedo inventar, ¿no? Entonces, en mis pacientes más jóvenes,
que me van platicando, por ejemplo, de estos mundos alternos, ¿no? O de los pacientes de entre 40, 50 años, por ejemplo, donde tendrían que tener ya un montón de cosas resueltas, ¿no? Y logradas, y ¿no? Que se van sintiendo justamente como que no han hecho nada en la vida, ¿no? Y que no van cumpliendo como esos estándares, y que entonces justamente van hablando de esta sensación de insuficiencia, ¿no? O estas depresiones que de veras que vas explorando y que te van confrontando con el vacío, o sea, no con la alteridad, o sea, no con el otro, no con algo del otro que dirijo hacia mí, sino como este vacío. Wow, y bueno, la intención de problema, sí. Bueno, además todos los casos de déficit de atención, sí, ¿no? De burnout, o sea, de gente que su demanda es, un día me solté llorando en el trabajo y no pude parar, ¿no? Y no sé qué me estaba pasando, ¿no? Entonces, el burnout, que finalmente sí son padecimientos que empiezas a ver, ¿no? O los trastornos narcisistas que no llegan al consultorio, pero que mucha gente llega después de un vínculo con una persona narcisista, pero que entonces ya no brincan, porque son una sociedad en la que están normalizados, o sea, no se miran. Ok. ¿No? Y bueno, ahora que lo escucho puede resultar ser como muy abrumador y muy angustiante, pero la intención de problematizar es darnos cuenta, sí, ¿no? Es observar y es justamente llegar a un planteamiento de qué cosas podemos hacer, y justo hacia allá va, porque esa es la intención de este podcast, ¿no? Justo hacia allá va esta pregunta de primero entender la problemática, darnos cuenta, revisarnos cada uno, y ahora el planteamiento siguiente sería ¿qué es lo que podemos hacer? Como, no sé si para ir revirtiendo, para ir tomando conciencia, para ir, sí, haciendo cosas distintas. En la agonía del Eros, igual de Byung-Chul Han, el planteamiento es tan bonito. Y cuando yo te decía, o sea, hablar del tema del amor es abrir otro tema amplísimo, porque Byung-Chul Han lo que va planteando en este texto es que es justo el amor lo que nos puede salvar. Y el amor, pero el amor no esta idea romántica, ¿no? O sea, como... y además el amor no como un sentimiento, ¿no? Sino la forma en la que nos amaron o que nosotros amamos, cómo va teniendo un impacto en quiénes somos. Y el amor, lo que va planteando Byung-Chul Han, es que el amor es lo único que puede dar cuenta del otro. Y entonces cuando yo te miro y cuando tú me miras, entonces podemos volver a entrar a este vínculo con el otro, a la importancia del otro, a la comunicación con el otro, pero la comunicación profunda. Por el otro lado, habría que repensar palabras como éxito, o como evolución, o como productividad, ¿no? El éxito es llenar mi casa de objetos, bonitos. No tengo nada en contra de los objetos bonitos, de hecho me gustan, claro. ¿No? Pero es, por ejemplo, cuando el ser humano es tan depredador, ¿no? Y producimos y producimos y producimos y producimos cosas y cosas y cosas y cosas y cosas, ¿no? Byung-Chul Han plantea como estamos llenando tanto el mundo de cosas que no va a ser habitable. Y entonces habría que ir pensando si los objetos que yo tengo en mi casa son realmente los que me gustan, los que para mí son significativos y los que necesito. Porque capaz que tengo un montón de cosas porque están de moda o porque son igual a estatus, ¿no? Entonces, como poder parar, ¿no? Aristóteles hablaba que habían actividades para vivir, ¿no? Y ahí podríamos poner como el trabajo también, que es importantísimo, ¿sí? Que una persona
tenga el dinero suficiente para poder vivir bien y un poquito cómodo, y como es importantísimo. Pero Aristóteles planteaba también que habían otras actividades que daban libertad y que tenía que ver con observar lo bello, con insertar lo bello en la polis, o sea, en la comunidad, en el pueblo, y la contemplación. Y entonces decía que entonces los libres eran los filósofos, los políticos, pero los políticos que insertan cosas bellas en la polis, y esta parte de poder sentarnos a contemplar lo bello, ¿no? Los artistas, ¿no? Pero que en el mundo actual son estas cosas que no son productivas y que no son valiosas. Si tú te sientas a ver un atardecer, te van a decir, a ver, no pierdas el tiempo, ponte a hacer algo productivo, ¿no? Y que entonces tendríamos que, por supuesto que sí trabajar, por supuesto que sí nos tenemos que comprar cosas que nos permitan una vida digna, bonita, ¿no? Pero que también tendríamos que empezar a contactar con esta parte de lo bello, de la contemplación, del encuentro con el otro. Entonces un poco tendríamos que parar a voltearnos a ver y ver en dónde estamos poniendo lo valioso o lo importante. En el modelo del coche próximo que yo quiero, 2025, ¿no? O jugar en la tarde con mi hija, ¿no? Porque además también hay tantos mandatos, ¿no? Sobre uno de come sano, duerme 8 horas, sí, claro, toma 2 claro. litros de agua diario, ve al dentista Claro. cada 6 meses, trabaja 8 horas, duerme. Y que si uno empieza, o sea, si uno quisiera cumplir todo eso, porque eso es sano, ¿no? Es que la verdad es que no te da, ¿no? Y entonces como poder repensarnos y parar y decir, espérame, ¿no? Y donde podamos ir estableciéndonos, sí, metas, pero que podamos también aprender dónde parar, dónde descansar, sin culpa, y de poderme sentir satisfecho con lo que voy logrando día a día, y de poder disfrutar el cafecito de la mañana, ¿sabes? O sea, me parece que la respuesta va estando incluso en las cosas más sencillas, Claro. pero que tendríamos que cuestionarnos cosas, porque si no nos las cuestionamos, entonces seguimos en este tren Enroladísimos, claro. acelerado, queriendo tener el cuerpo que me mandata la sociedad, teniendo el coche claro. que me mandata la sociedad, las vacaciones que me mandata la sociedad, la familia que me mandata, y que entonces es una locura. Entonces tendríamos que parar para voltearnos a ver y pensarnos y ver qué es lo importante, y entonces poder voltear a ver al otro, dándole cabida a lo imperfecto, al equívoco, a lo que no es posible, y que no pasa nada. Ay, qué lindo, y qué lindo, porque justo hasta en esta misma cultura del bienestar, que es justo la línea, ¿no? Sí, también, o sea... ¿Me permites leerte algo del bienestar? Sí, claro. Porque Byung-Chul Han dice, una vez que vamos perdiendo todas las cosas, porque todas las cosas se empiezan a digitalizar, ¿no? Y entonces todo es información dentro de una laptop o de un teléfono, ¿no? Lo único que queda como estandarte es la salud, pero no en el sentido que nos lleva al autocuidado, sino otra vez como un mandato. Y entonces tiene hasta la subrayé, ¿no? Dice Byung-Chul Han, somos zombies de la salud y del fitness, del rendimiento y del botox. Ay, nos ubica ahora, ¿no? Entonces también hay, o sea, cómo la idea de la salud, lejos de llevarnos al autocuidado, otra vez entra en la lógica del rendimiento y del mandato. Y entonces, no logro comer sano todos los días, no logro tomarme los 2 litros de agua que me dicen, todas las vitaminas que me tengo que tomar, tengo que ser vegano, pero es otra vez como entra en esta lógica. Entonces habría que ir sacando de esa lógica muchos aspectos del ser humano. O sea, si voy a trabajar, claro que tengo que ser productivo, pero también en el momento en que llego a mi casa, o sea, ¿para qué trabajo? ¿Para qué trabajo así?
Y yo creo que ahora que te escuchaba, una buena pregunta para hacernos, para darme cuenta si estoy en esta vorágine, es qué tanto disfruto lo que voy haciendo día con día, ¿no? Y que tenemos que tener mucho cuidado ahí, porque en la sociedad del cansancio, acuérdate que está mezclada la autorrealización. Ajá. Pero con estos tintes de autoagresión y de coerción, de autocoerción. Entonces tendría que sentarme a decir, sí, capaz que lo que yo trabajo me gusta un montón, me estoy realizando un montón, pero si lo estoy haciendo 24/7, claro, no está bien. O sea, y bien no en términos morales, sí. ¿no? Sino que está justamente en esta lógica de la autoexplotación, pensando que me estoy autorrealizando. Sí, qué peligroso. Ajá, y que si descanso tantito, me siento culpable, ¿no? E incorporar estos espacios de verdad de descanso, de ocio y de contemplación. ¿Y requiere? Sin culpa. Requiere de conciencia nuevamente, ¿no? Requiere de conciencia. Requiere de voltearnos a ver. Y me encantó esto que dijiste, hacer un alto y darme cuenta cómo estoy en mi vida, qué tanto le estoy dedicando a lo que es muy valioso, como las personas cercanas a nosotros, ¿no? Como es mi propio ser, ¿no? Darnos la oportunidad de escucharnos, porque creo que si nos escucháramos más, esto sería más fácil de identificar. Cuando, a ver, no puedo comer sano, pues porque no pude, porque fue muy ajetreado mi día, no pasa nada, ¿no? No saco el látigo y me doy, porque tengo que, ¿no? Claro, o sea, no sí. puedo hacer ejercicio todos los días, no, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué sí están mis posibilidades sin esta autoexplotación, ¿no? Pero esta línea es muy delgada de pronto. Muy delgada. Entonces, me parece como maravilloso que el día de hoy se haya planteado todo esto que nos compartes. Y justo para terminar, y en esta línea ya, esta es una pregunta muy personal, pero desde tu práctica, desde lo que tú sabes, ¿cómo visualizas qué es el amor propio? Tú hablabas del amor, del planteamiento acá del amor. ¿Cómo visualizas qué es el amor propio? Es que finalmente el amor es dar cuenta del otro. Entonces, el amor propio es justamente dar cuenta de mí, pero fuera de este mandato, conócete a ti mismo, sé tú mismo, ¿no? Y otras cosas sociales que nos van como capturando, sino que es como poder voltear adentro, pero sin anular al otro. Ajá. Porque eso estaría más al lado del narcisismo. Ajá. Sí. O sea, sí hay un narcisismo importante que tiene que ver con el amor propio, no un trastorno narcisista donde yo abuso de ti claro. No. Si el amor es dar cuenta del otro, ¿no? O sea, es lo que me hace mirar al otro y respetarlo. Ajá. Y que el otro puede ser una persona, como puede ser el agua que necesito cuidar. Ajá. O sea, amar el planeta, ¿no? Sí. Entonces es dar cuenta de mí mismo y de lo que yo puedo pensar y lo que yo puedo sentir y contactar con eso, pero desde el estómago, no de la parte de la imagen que muestro a los demás, que muchas veces hay una imagen que de repente por ahí me ha aparecido en redes, que muestran muy bien lo que son las redes sociales, donde está el espejo y entonces está una manzana y entonces ante el espejo, claro, la manzana está completita y de la parte de atrás está mordida, ¿no? Es como poder voltear a ver que también estoy mordida y que aún así está bien y que aún así valgo y merezco, ¿sí? Poder dar cuenta de mí misma, pero como en un aspecto más completito, donde no soy perfecta, donde me equivoco. Y no necesito hacerlo además. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, al final, a mí, esta parte de pensar que el amor es lo único que da cuenta del otro, me parece importantísimo, porque es
A mí me encanta la película de Avatar por la forma en la que se saluda, sí, ¿no? Así, yo te miro. Sí, sí. Yo te miro. ¿Y qué significa mirar al otro? Porque es darte existencia. Sí, y entonces el amor propio tendría que ver con mirarme y darme existencia así como soy yo, y no dentro de estos mandatos donde me exigen ser delgada y joven y guapa y exitosa y con dinero y con la familia feliz y con... que es imposible de sostener. Agotado. Por eso el cansancio. Por eso el cansancio. Así es. Sí, muchas gracias, querida Lore. Y bueno, ahí la última pregunta, muy retadora, por cierto, porque justo es, tú con todo esto que sabes, ¿cómo alcanzas el bienestar personal? Es que al final me parece que es algo que vas... Es que la palabra construir, en este caso, no me gusta, porque pareciera que lo construyes, lo logras y ya está, ¿no? Y me parece que el bienestar es una cosa otra vez como inacabada. Continua, ¿no? Y que entonces creo que todo el tiempo es estar tratando de... Es como la felicidad, ¿no? O sea, la felicidad es tan fugaz y se nos va todo el tiempo y todo el tiempo estamos tratando de alcanzarla. Me parece que el bienestar tendría la misma lógica, ¿no? Es como la estrellita que nos va guiando las conductas que vamos pudiendo tener cada día, ¿no? Y que de repente se alcanza y que de repente nos alejamos de ahí y podemos incluso hasta perderlo, pero que finalmente tendría que ver con esta parte de sí querer vivir bonito, de sí querer vivir tranquila, de sí armarme una estructura que me permita sí ser más feliz, que más tiempo y disfrutar esos momentos, pero no esta felicidad así de, no, o sea, como de lo cotidiano, ¿no? Entonces me parece que cómo se va logrando el bienestar, o sea, me parece que es como, el otro día escuchaba esta metáfora que me parece como muy, muy ilustrativa, como de estas bolas, ya sabes, que ponían en los años 70 sí, en las para bailar y discos, ¿no? Y que entonces si tú limpiabas una parte del otro lado ya quedan los deditos, porque toda es de espejo, ¿no? Y entonces vas limpiando. O sea, a mí me parece que eso puede ser como el bienestar, ¿no? Que es algo que vas trabajando todos los días, que vas tratando de alcanzar todos los días. Y algo que sí creo es que tienes que echarte el clavado y que tienes que trabajar un montón tus propias heridas y tus propias historias y tus propias para irte moviendo a lugares más bonitos, más sanos, más, no sé si más auténticos o más bonitos. O sea, a mí últimamente la palabra bonito me gusta mucho, ¿no? Veía en redes, ¿no? Así como quiero a alguien que saque mi ternura y no mis ganas de supervivencia. Claro. Ajá, claro. Pero eso extendido a todo y me parece que por ahí va el bienestar, o sea, con quién me junto, dónde trabajo, cuánto trabajo, mis vínculos con mi familia, con mi mascota, con mis objetos, con el tiempo, con el dinero, ¿no? Que puedan ser en estas lógicas bonitas, que me nutren, que me llenan, que me cuidan y que sacan lo bonito de mí. Pero me parece que ese es un trabajo de todos los días, de todos los días. Qué lindo y qué lindo cerrar con esto que nos compartes. Muchas gracias, Lore, muchas gracias. Yo espero que para todos haya sido como lo fue para mí, como también nuevamente seguir dando luz a esto que estamos viendo en la actualidad y ojalá también sirva para muchos jóvenes porque es de ellos también un poco lo que están viviendo, lo que están experimentando y lo que pueden seguir experimentando de no hacer este alto
Y además que son los que pueden hacer también cambios, ¿no? Sí, los cambios radicales los han hecho los jóvenes. Por supuesto, sí, por supuesto. ¿No? Sí. Sí, totalmente. No les quiero dejar la responsabilidad porque nosotros nos toca, o sea, cada quien le toca hacer lo propio, pero sí es cierto, o sea, ojalá que los jóvenes puedan ir pensando también esto y que no terminen como nuestra generación de 50 años agotados. Claro, y preguntándose qué. Ajá, sí. Exacto. Muchas gracias, querida Lore. Gracias por haber estado aquí, por todo lo que compartiste. Gracias. Muchas gracias por la invitación, un placer. Gracias, muchas gracias. Y pues gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Espero leerlos en los comentarios. ¿Qué piensas? ¿Qué te quedas reflexionando? ¿Qué sigue? ¿Qué preguntas te haces a partir de lo que escuchaste el día de hoy? Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.